Bueno, sí se escucha, ¿verdad? Sí, Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras y profesores. Nosotros somos el equipo 6, conformados por Galvez Cervantes Álvaro, García Cervantes Luis Javier, Lira Rivera César Neftalí, Romero Barzán Marta Isela y Romero Ramírez Edgar Ignacio. Hoy vinimos a explicarles un poco sobre aspectos importantes y el análisis de la práctica número 7, que lleva por título Determinación del efecto antidiabético en un sistema simulado. Siguiente, de favor. Bueno, para entrar en el tema, les vamos a explicar un poco sobre la glucosa. La glucosa, pues, es un azúcar y un carbohidrato simple, perdón, el cual es el más importante en el metabolismo humano. Esta se puede adquirir por ciertos alimentos y, pues, el cuerpo la ocupa como fuente de energía, principalmente para producir ATP. Siguiente, de favor. Bueno, ¿dónde se encuentra la glucosa? Como ya les mencioné, pues se encuentra en los alimentos que ingerimos. En la imagen de la derecha pueden observar los diferentes carbohidratos que se encuentran en la alimentación. Tenemos como en primer lugar la sacarosa, la cual, si vemos su estructura, es una glucosa unida a una fructosa, perdón, en la cual pues los enlaces se van a hidrolizar y vamos a obtener pues, la glucosa y la fructosa. Esta sacarosa pues se obtiene de la caña y la azúcar de la caña. Posteriormente tenemos a la lactosa, la cual pues es una galactosa y una glucosa unidas, la cual la vamos a obtener de la leche. Tenemos el almidón, el cual son varias glucosas unidas. Lo vamos a obtener de cereales, de pan, de patatas o papas, como las conozcan. Y con la maltosa ocurre algo en particular, que ahorita les voy a explicar. Siguiente, por favor. Pero pues bueno, ya vimos que la glucosa está en los diferentes carbohidratos. Pero ahora, ¿cómo vamos a romper estos enlaces que la unen a otros carbohidratos? Bueno, pues todo empieza con el bolo alimenticio. Como pueden ver en la imagen de la derecha, tenemos el esquema de un cuerpo. Tenemos la boca, por ahí van a entrar los alimentos, se va a formar el quimo, y ahí va a entrar en juego una enzima que se llama alfamilasa. En particular se llama enzima vitiliana, la cual va a empezar a degradar, pero esta solo va a degradar en particular al almidón, el cual es un polisacárido. Después de esto, el bolo pues va a transcurrir por el estómago. Bueno, perdón, se me pasó explicarles que aquí solo se va a llevar un poco de la hidrólisis del enlace debido al poco tiempo que se encuentra el quimo en la boca. Después, ahora sí, va a pasar el quimo por el estómago y del estómago va a entrar al intestino delgado. La primera parte del intestino delgado se llama duodeno. Aquí es donde va a entrar en juego una segunda enzima que lleva por nombre igual alfa-amilasa, pero esta se llama alfa-amilasa pancreática debido a que la excreta el páncreas. En esta va a empezar a degradar hasta conseguir la maltosa. Después de que pasa por el duodeno y ocurre esto, va a pasar al yeyuno. Entre el duodeno y el yeyuno vamos a encontrar una serie de vellosidades, bueno, en particular en todo el intestino, pero estas vellosidades van a estar como recubiertas de unas células que se llaman enterocitos. Los enterocitos van a tener una serie de enzimas igualmente que nos van a ayudar a degradar los carbohidratos. En particular, como podemos ver ahora en la imagen inferior, la sacarosa la vamos a degradar a fructosa y a glucosa por medio de la sacarasa. La lactosa la vamos a degradar a galactosa y a glucosa por medio de la lactasa. Y ahora, nosotros, como ya les mencioné, ya teníamos a la maltasa. Ahora, a la maltosa, perdón. Ahora, con ayuda de la enzima de la maltasa y la alfa-dextrina, la vamos a degradar a glucosa. Pues, siguiente, de favor. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos estos carbohidratos que en realidad ya son monosacáridos, porque pues ya nada más va a ser la glucosa, la galactosa y la fructosa, va a proceder a la absorción de estos carbohidratos por medio de las células intestinales, que como ya les mencioné, se llaman enterocitos. Bueno, en la imagen de la derecha, pueden observar, tenemos igual el intestino delgado y hay un pequeño zoom donde nos enseña la estructura de los enterocitos, en la cual
pues la glucosa va a llegar, va a entrar por la parte superior y va a salir por la parte inferior. Esto por medio de 3 transportes, el cual el primero es un transporte activo, que es un simporte. El segundo va a ser una bomba de sodio-potasio o ATPasa de sodio-potasio, también se le conoce así. Y el tercero es un transporte facilitado o uniporte. Siguiente, de favor. Bueno, para llevar a cabo este transporte a través de los enterocitos, nosotros vamos a tener una serie de familias de transportadores. En este caso vamos a enfatizar en dos. En una que lleva por siglas SGLT, que las cuales son cotransportadores de sodio y de glucosa, y la segunda llevan por nombre GLUT, que los cuales son transportadores facilitados de glucosa. Bueno, a grandes rasgos, como pueden ver, pues cada familia tiene una serie de tipo de estos receptores, los cuales van a variar en ubicación y en los carbohidratos que pueden transportar. Como podemos ver, yo les señalé los 3 que nos van a importar ahorita en cuanto al intestino, el cual es el SGLT1, el cual es capaz de transportar galactosa y glucosa, pues se encuentra en el intestino delgado y nos ayuda a la absorción de los carbohidratos. Para la familia GLUT vamos a tener el GLUT2, el cual pues igual va a ser capaz de transportar tanto glucosa como galactosa como fructosa, igual se va a encontrar en el intestino y nos va a ayudar a sensar la glucosa. Por último vamos a tener el GLUT5, el cual va a ser, este nos va a ayudar únicamente a transportar a la fructosa. Siguiente, por favor. Bueno, ahora con los transportadores que ya les expliqué, vamos a proceder al mecanismo de cómo se transporta la glucosa y los otros monosacáridos. Bueno, como pueden ver en la imagen de la derecha, igual les traigo un pequeño esquema donde en la parte inferior tenemos la estructura del enterocito. Se podrá observar un pequeño circulito verde, el cual corresponde al receptor SGLT1, que como ya les mencioné, es un cotransportador de sodio y de glucosa. Entonces, el sodio y la glucosa van a entrar por este. Posteriormente, la fructosa va a entrar por el GLUT5, como ya vimos, solo va a transportar glucosa. Pero pues como igual ya les mencioné, es un transporte activo. Esto va a lograr entrar debido a que, pues como nosotros vamos a tener un exceso de sodio y de glucosa en el interior de la célula epitelial, pues el sodio va a salir por medio de la ATPasa, que la cual va a sacar 3 sodios y va a ingresar 2 potasios. Por medio de este gradiente, el sodio y la glucosa van a poder entrar para posteriormente seguir su camino y la glucosa va a salir por medio del GLUT2, que como ya les mencioné, es un transportador facilitado, el cual pues solo va a sacar a la glucosa y a los otros monosacáridos para el torrente sanguíneo. Siguiente, de favor. Bueno, aquí les traigo un pequeño video que esquematiza el proceso que ocurre. Aquí pueden observar en la imagen, en la parte superior, cómo ingresa tanto el sodio como la glucosa. Se van a ir almacenando en el interior de la célula epitelial para posteriormente la glucosa va a empezar a salir. Y tanto el sodio, bueno, aquí va a entrar el juego la ATPasa para sacar el sodio y ingresar el potasio. Siguiente, de favor. Bueno, como ya les mencioné, después de que ocurra este proceso de absorción, pues va a pasar a torrente sanguíneo para poder llegar a la irrigación de todos los órganos que lo necesitan. Entonces, esto va a ocurrir, como pueden observar en la imagen de la derecha, tenemos la estructura igual de una vellosidad. Aquí tenemos que va a tener tanto irrigación capilar como lateral. La capilar es la que nos va a interesar a nosotros, debido a que pues son vasos sanguíneos, que son los más pequeños del cuerpo, y esta va a llevar a los carbohidratos a la vena porta. Pues la lateral no nos importa tanto a nosotros, pero como dato les dejé que pues forma parte de la linfa. Siguiente, de favor. Bueno, ahora que nosotros ya tenemos a estos carbohidratos en la vena porta, se van a dirigir a todos los órganos que la necesiten. Pero pues aquí necesitamos enfatizar un poco en el metabolismo. Estos metabolismos, pues como ya saben, no son un poco más guiados hacia la bioquímica, pero aquí solo les voy a dar los aspectos más importantes.
Bueno, una vez que la glucosa llega a torrente y se dirige a los demás órganos que la necesitan, las células de estos órganos van a captar la glucosa por mecanismos que ahorita les voy a explicar más adelante. Entonces, la glucosa va a entrar a la célula y en el citoplasma, perdón, de la célula se va a llevar a cabo la glucólisis. La glucólisis es la principal vía metabólica para obtener energía a partir de la glucosa. En particular, no tanto la glucólisis, porque el de la glucólisis solo vamos a obtener, como podemos ver, 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de ATP. Entonces, pues, esto es muy poca energía en comparación de toda la que necesitamos. Pero a grandes rasgos, pues la glucosa, como sabemos, en su estructura tiene 6 carbonos y por medio de la glicólisis la va a oxidar hasta obtener 2 moléculas de 3 carbonos. Como dato especial, la glucosa al entrar en ciertos órganos, la glucosa puede entrar y salir de forma espontánea, si se podría decir de esa forma. Entonces, para que no ocurra esto y se lleven a cabo estos metabolismos, como que un seguro que se hace es que como primera parte de esta vía metabólica se le añade un fosfato en la parte 6. Esto para que la glucosa no pueda salir con facilidad. Siguiente, de favor. Bueno, como ya les mencioné, pues es muy poca energía, 2 moléculas de ATP para todo lo que necesitamos. Entonces aquí vamos a tener dos opciones, que se lleve en condiciones aerobias las siguientes vías o en condiciones anaerobias. Pues bueno, las condiciones aerobias, como su nombre lo indica, pues requiere oxígeno. Después de que se lleva a cabo la glicólisis en el citoplasma, va a entrar la mitocondria. En particular, primero, como nosotros ya obtuvimos el piruvato, este se va a oxidar hasta la enzima acetilcoenzima A. Esta va a ser la que va a entrar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, pues, como ya saben, pues se llevan a cabo muchas reacciones, pero en particular los productos que obtenemos son 4 moléculas de dióxido de carbono, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de FADH2 y 6 moléculas de NADH. Pero pues bueno, pues otra vez tuvimos las 2 moléculas de ATP, es muy poco. En particular, lo que a nosotros nos interesa de este ciclo va a ser tanto el FADH como el NADH. Estos van a entrar a la fosforilación oxidativa. Igual ocurre en la mitocondria y se apoya de la cadena transportadora de electrones para por medio de otras enzimas eh, produzcan una cascada de protones, se podrá llamar así, o un gradiente de protones, mejor mencionado, que el cual va a ser aprovechado por la tepiasa para producir energía. Aquí ya cambia la cosa, ya obtenemos 32 moléculas de ATP, que ya es un poco más razonable. Pero pues bueno, también tenemos la vía anaeróbica, la cual se lleva a cabo principalmente en músculo esquelético, debido a que en este tejido no llega gran cantidad de oxígeno. En la vía anaerobia, pues ya a grandes rasgos, el piruvato obtenido por medio de la glucólisis no va a entrar al ciclo de Krebs, sino que se va a ir directamente a fermentación, en particular fermentación láctica. Como producto obtenemos 2 moléculas de ATP, pero pues bueno, pues es muy poca energía, ¿no? En comparación con lo de la vía aeróbica. En particular, la vía anaeróbica tarda de 30 a 60 segundos en ocurrir y la vía aeróbica tarda de 2 a 3 horas. Entonces, si hacemos cuentas, en 15 minutos prácticamente tenemos la energía que nos produce la vía aeróbica. Entonces ahora tenemos mucha energía. Pues bueno, esta vía prácticamente se utiliza en condiciones de ejercicio extremo. Hay una controversia entre los productos formados, pero unos dicen que es ácido láctico y otros lactato. Y si recuerdan, el ácido láctico es lo que te produce el dolor después de que haces ejercicio por medio de su cristalización. Siguiente, de favor. Bueno, también nos tenemos que apoyar de otras vías, como la glucogénesis, la cual es la síntesis del glucógeno. Tanto en hígado como en músculo esquelético, nosotros vamos a tener ciertos repertorios de energía que va a ser el glucógeno. Esto para que en condiciones de que, por ejemplo, de ayuno, nos ayudemos de estos para obtener glucosa. Otra vía es la glucogenólisis, la cual va a ser encargada de la ruptura del glucógeno para producirnos glucosa 6-fosfato y como ya les mencioné, este es un precursor de la glucólisis. Por último, tenemos la gluconeogénesis,
la cual ocurre principalmente y prácticamente únicamente en hígado, la cual consiste en síntesis de glucosa, pero, pero esta la va a llevar a cabo por medio de productos de desecho de otras vías. Por ejemplo, también nosotros vamos a tener metabolismos de lípidos, de proteínas. Entonces, todos estos productos los va a ocupar para producir glucosa. En la imagen de la derecha pueden observar, pues tenemos el hígado y tenemos la glucosa. Para pues, nosotros llevar la glucosa y almacenarla, va a ocurrir la glucogénesis. Y para nosotros ahora obtener energía de esta, va a ocurrir la glucogenólisis. Siguiente, de favor. Bueno, ahora que ya nosotros vimos todas las vías metabólicas que corresponden a nuestro tema, pues bueno, nosotros nos quedamos en el transporte de los carbohidratos en el torrente sanguíneo. Después de que nosotros tenemos los carbohidratos en el torrente sanguíneo, como podemos ver en la imagen de la derecha, van a pasar a la vena porta. Después, esta vena va a ser la encargada de llevar los carbohidratos a los diferentes tejidos del cuerpo. Por ejemplo, va a pasar por el hígado, por el corazón, por el cerebro, por el músculo esquelético y por el páncreas. Siguiente, de favor. Bueno, como recordarán, unas pocas diapositivas atrás les hablé de los receptores, de la familia de los receptores. Para que nosotros hacer llegar la glucosa y los demás carbohidratos, que la fructosa y la galactosa a los órganos, pues nos va a interesar en particular la familia de los transportadores de GLUT. Como podemos observar en esta tabla, se enlistan los 5 tipos de transportadores. El GLUT1 se va a encontrar principalmente en la sangre, en los eritrocitos, en el corazón, pero en muy pocas cantidades. El GLUT2 se va a encontrar en hígado, en páncreas, en intestino delgado. El GLUT3 va a estar en cerebro, se va a encontrar en neuronas, en espermatozoides. El GLUT4 en músculo esquelético, en corazón ya en más grandes cantidades. Y el GLUT5 se va a encontrar igual en los enterocitos que ya les había mencionado. Y como como aquí dice igualmente, se va a encargar solo del transporte de la fructosa. Aquí cabe resaltar que el GLUT4 se le conoce como insulino dependiente, perdón, que un poco más adelante lo vamos a tocar. Siguiente. Bueno, como primera parada tenemos al hígado. El hígado es el principal órgano que se encarga de metabolizar prácticamente tanto la glucosa como los demás carbohidratos. ¿Esto por qué? Como ya les he venido diciendo, nosotros vamos a tener en el torrente sanguíneo 3 tipos de carbohidratos o monosacáridos que van a ser fructosa, galactosa y glucosa. Entonces, a nosotros lo que nos importa es la glucosa. Entonces, vamos a tener que degradar tanto la fructosa como la galactosa. En la imagen de la derecha tenemos en la parte de arriba un mapa de las vías metabólicas de todo lo que conlleva. Y en la parte de abajo ya lo tenemos extrapolado a los diferentes, a los órganos, tanto al torrente sanguíneo como al hígado. Como pueden observar, pues aquí nos enlista que tenemos galactosa, fructosa y glucosa. Esta entra al hígado y se va a formar solo glucosa. Para esto nos vamos a ayudar de 2 enzimas. Para la fructosa nos vamos a ayudar de la fructoquinasa, la cual nos va a formar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Igual la fructosa va a entrar por el transportador GLUT5. Bueno, ¿para qué nos va a formar estos intermediarios? Pues estos intermediarios van a entrar directamente a la glicólisis para formar energía o para, en dado caso, volver a formar glucosa. Para la galactosa nos vamos a ayudar de la enzima galactoquinasa, la cual nos va a formar glucosa 6-fosfato que va a ser capaz de entrar a glucólisis y también va a formar glucosa 1-fosfato, la cual se va a ir en la glucogénesis, que va a ser para formar glucógeno. Como metabolismo, pues como pueden observar, se va a encargar de realizar glucólisis aeróbica para producir una gran cantidad de energía, la glucogénesis para formar glucógeno como reserva de energía, la gluconeogénesis
que va a ser la formación de glucosa por los productos de desecho, y la glucogenólisis, que va a ser la encargada de hacer la ruptura del glucógeno para obtener igual la glucosa. Y aquí lo pueden observar en la imagen. Tenemos que está la glucosa y estos pequeños circulitos amarillos van a ser los depósitos de glucógeno. Aquí tenemos triglicéridos, glicerol y lactato, los cuales van a entrar a la gluconeogénesis, perdón, para formar glucosa y que se vaya a torrente sanguíneo. Y por medio de la glucogenólisis va a degradar el glucógeno, igual va a formar glucosa y la va a llevar al torrente sanguíneo. Siguiente, de favor. Bueno, otro tema igual importante a tocar va a ser el páncreas, el cual pues es el principal órgano que nos ayuda a mantener el equilibrio de glucosa en la sangre. Yo solo les voy a dar como una pequeña introducción. Más adelante mi compañero César les va a abundar un poco más en el tema. Pero pues el páncreas tiene un carácter endocrino. Esto quiere decir que secreta ciertas hormonas. En particular, solo muy pocas células de este tejido van a ser capaces de tener este carácter endocrino. Aproximadamente se habla del 5%, por lo que se van a agrupar en pequeños círculos, por lo cual se recibieron el nombre de islotes de Langerhans. Estos pequeños islotes van a tener 4 tipos principales de células, que son las células beta, células alfa, células delta y células PP. Las células beta van a secretar insulina, las células alfa van a secretar glucagón, las delta van a secretar somatostatina y las células de PP van a secretar polipéptido pancreático. Las que a nosotros nos importan ahorita van a ser las beta y la alfa, que van a secretar insulina y glucagón. Bueno, aquí en la imagen de la tenemos cómo va a secretar insulina. Ahorita más adelante van a abundar un poco más en el primer mecanismo que requiere glucosa para que se lleve a cabo. Yo ahorita les voy a hablar de un segundo mecanismo, el cual se lleva a cabo por medio de incretinas, las cuales igual son hormonas secretadas, pero por células intestinales. Estas se secretan prácticamente después de que nosotros ingerimos los alimentos. O sea, no se van a esperar a que se lleve a cabo el proceso de absorción, del metabolismo de la glucosa y todo eso para llegar, sino que prácticamente luego que ingerimos alimentos, llegan al páncreas y se van a unir a su receptor. Este va a estar unido a una proteína de tipo GS, como ya sabemos es estimuladora, cuyo principal, o bueno, su acción se va a llevar a cabo por el aumento del segundo mensajero, que es el AMP cíclico, el cual va a inhibir un canal que tenemos aquí dependiente de ATP de potasio, lo cual va a desensibilizar la membrana o despolarizarla, por lo que se van a abrir canales tanto de sodio como de calcio. Y al ingresar calcio a la célula, este aumento de calcio va a fomentar la exocitosis de la insulina. Siguiente, de favor. Bueno, aquí ya de manera general les tengo una imagen donde enlista pues los diferentes órganos que necesitan la glucosa como fuente de energía. Tenemos en la parte de abajo, tenemos el intestino, cómo se libera la glucosa, los triglicéridos, etcétera, cómo pasa al hígado, se lleva a cabo glucólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis, etcétera. Aquí el importante es el cerebro, debido a que principalmente este ocupa como fuente de energía la glucosa. Y pues el cerebro es un órgano que tenemos trabajando todo el día, los 365 días del año y todo el tiempo. Entonces, pues va a requerir glucosa. Igual en la parte superior tenemos el músculo esquelético, el cual igual va a llevar a cabo glucólisis, gluconeogénesis, pero no, este no va a llevar a cabo gluconeogénesis, perdón. En particular, este va a llevar a cabo la glucogenólisis, que va a ser la degradación del glucagón, pero este no va a formar glucosa para ser excretada a la circulación, sino que este se va a quedar en glucosa de fosfato para que en caso de que le falte la glucosa, esta misma vuelva a entrar a glucólisis y vuelva a generar energía.
En particular, la glucosa va a entrar al músculo esquelético por la familia de los GLUT4, los cuales son insulinodependientes, que como ya mencionó el profesor en la clase anterior, pues los receptores van a estar en la parte, en el interior de la célula, y cuando se una la insulina al receptor, estos van a salir y va a llevar más o menos a cabo este mecanismo de la animación para que se una insulina y entre glucosa. Y pues como ya le mencioné, este se lleva a cabo en condiciones de ejercicio extremo. Siguiente, de favor. Bueno, ahora ya por último de mi parte, tenemos la regulación de la glucosa en sangre. Vamos a tener principalmente dos estados, el cual va a ser el estado de ayuno y el estado prandial. El estado prandial va a ser el estado después de comer. En la imagen, en el inciso A, tenemos el estado de ayuno, el cual, pues, más o menos los niveles de glucosa se tienen que mantener en 100 miligramos sobre decilitro y, pues, nosotros, como ya les mencioné, necesita el cuerpo ingresar glucosa para llevar a cabo todos los mecanismos. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros no ingerimos los alimentos y tenemos glucosa? Pues, como ya les mencioné igual, el músculo esquelético y el hígado van a tener reservorios de glucosa en forma de glucógeno. Entonces, estos se van a degradar por medio de la glucogenólisis. El hígado pues va a sacar la glucosa al torrente sanguíneo y esta se va a ir a todos los órganos que las necesite, principalmente en el cerebro. Igual aquí nos vamos a ayudar del glucagón, el cual, como ya le mencioné, es excretado por las células alfa del páncreas. Este va a sensibilizar la vía de la glucogenólisis para que se degrade el glucógeno. Igual principalmente se lleva a cabo la degradación de triglicéridos, ácidos grasos, la oxidación de ácidos grasos por medio del tejido adiposo para igual obtener energía y así mantener una homeostasis de la glucosa. Posteriormente, en el estado prandial, después de ingerir alimentos, en la parte inferior tenemos el tracto gastrointestinal. Vamos a tener tanto incretinas como carbohidratos que van a ingresar, va a liberar insulina, el páncreas. Esto va a hacer que ciertos órganos fomenten su absorción para llevar a cabo todas estas vías metabólicas que ya les mencioné. Se habla de que la glucosa después de este estado se tiene que encontrar entre 120 y 140 miligramos sobre cilindro. Siguiente, de favor. Bueno, ahora les hablaré sobre la insulina, pero para ello es necesario hablar del páncreas. Este es un órgano rodeado por el estómago, el intestino delgado, el hígado, el vaso y la vesícula biliar. Este es un órgano glandular que se divide en células acilares y células llamadas islotes de Langerhans. Las células acilares tienen una función exócrina mediante la producción de enzimas, principalmente digestivas. Los islotes de Langerhans tienen una función endocrina mediante la producción de hormonas. A su vez, estas células se dividen en células alfa, cuya función va a ser la producción de glucagón, células beta, cuya función es la producción de insulina, y células delta, cuya función va a ser la producción de somatostatina. Siguiente, por favor. Bien. La síntesis de insulina comienza con la síntesis de preproinsulina. La preproinsulina se exporta al retículo endoplásmico donde se cinde el péptido señal para generar la proinsulina. Los enlaces disulfuro intramoleculares cisteína-cisteína van a facilitar el plegamiento correcto de la proinsulina. La proinsulina es transportada a las vesículas secretoras donde las convertasas de la prohormona van a actuar sobre los lugares de escisión para generar insulina y el péptido de conexión C, como se muestra en la imagen. Dos enlaces disulfuro van a facilitar mantener juntas las cadenas A y B de la insulina. Finalmente, la insulina y el péptido C se secretan juntos desde las células beta del páncreas. Siguiente, por favor. La regulación de la secreción de insulina consta de lo siguiente. Las células beta del páncreas detectan un aumento de la glucosa en sangre.
hay una entrada de glucosa en las células beta de los islotes de Langerhans y habrá un aumento en la producción de ATP como resultado del metabolismo de la glucosa. El ATP cierra canales de potasio, de modo que los iones potasio no pueden abandonar la célula. Se genera una despolarización que abre canales de calcio sensibles a voltaje, lo que permite la entrada de calcio hacia el citoplasma. El calcio estimula vesículas intracelulares que contienen insulina para que se fusionen con la membrana plasmática y liberen la insulina mediante exocitosis. Siguiente, por favor. Bien, la insulina es una hormona conformada por dos cadenas polipeptídicas de 21 y 30 aminoácidos, unidas por puentes disulfuro. Entre sus funciones muy generales tiene efectos en el hígado, en músculo y tejido adiposo. Además, acelera la difusión facilitada de la glucosa hacia las células. Provoca una disminución de los niveles de glucosa en sangre y si esta glucemia continúa en descenso, se inhibe la liberación de insulina. Siguiente, por favor. Bien, la insulina tiene acciones muy particulares en diversos órganos. En hígado va a disminuir la glucogenólisis, la gluconeogénesis y va a aumentar la glucogénesis y lipogénesis. En tejido adiposo va a disminuir la lipólisis y va a aumentar la lipogénesis. En tejido muscular va a disminuir la proteólisis y la oxidación de aminoácidos, mientras que va a estimular la síntesis proteica y la glucogénesis. Siguiente, por favor. Para que la insulina tenga diversas funciones, es necesario del receptor de insulina. Este receptor tiene funciones muy generales, las cuales se muestran a continuación. Va a aumentar la captación de glucosa, la síntesis de glucógeno, la síntesis de proteínas, la lipogénesis, la expresión de genes, la síntesis de DNA, la captación de aminoácidos y va a estimular la bomba sodio-potasio. A su vez, va a disminuir la gluconeogénesis, la lipólisis, la apoptosis y la autofagia. Siguiente, por favor. Bien, el mecanismo de acción de la insulina engloba varias secuencias de pasos. El primero de ellos es la unión de insulina a su receptor de tipo tirosina sinasa. Va a provocar una autofosforilación del receptor de las subunidades intracelulares. Posteriormente, habrá una fosforilación de la proteína IRS. A su vez, esta proteína IRS va a activar a fosfatidilinositol 3 sinasa. Esta va a fosforilar a fosfatidilinositol trifosfato. Posteriormente, este fosfatidilinositol trifosfato va a activar a PDK1 y a su vez PDK1 va a activar a PKC y AKT. Por último, PKC y AKT van a promover la translocación de los receptores de glucosa GLUT4. Siguiente, por favor. Aquí muestro un esquema general que no solamente el receptor de insulina sirve para translocar los transportadores de glucosa GLUT4, sino que también conlleva simultáneamente diversos mecanismos que van a tener función o efectos en diversas células. Siguiente, por favor. Bueno, al hablar sobre glucosa en sangre es importante tratar qué es la diabetes. La diabetes es una alteración metabólica que se caracteriza por niveles altos de glucosa en sangre. También se conoce como una hiperglucemia. Esto se da de manera crónica y esta siempre viene acompañada de alteraciones metabólicas, ya sea en carbohidratos, en lípidos o en proteínas. Es importante saber que la diabetes puede ser tratada con insulina o con medicamentos orales.
así como puede ser tratada también mediante ejercicio o bien con la planificación de comidas mediante una dieta balanceada. Si la diabetes no es tratada a tiempo, puede ocasionar problemas muy graves. Eh, Ellos son los problemas en los ojos. Este problema está asociado a una cierta parte de la visión borrosa que se da en la parte del humor acuoso. En la parte da problemas en riñones, enfermedades cardíacas. Esto es por la elevación de lípidos y o carbohidratos, derrames cerebrales. Esto es por la acumulación de colesterol LDL, que recordemos que el colesterol LDL es el colesterol malo, entre comillas, ya que este bloquea los vasos sanguíneos y pues reduce el flujo de sangre. Los síntomas más comunes de la... Ah, no, perdón. Un punto muy importante es que nosotros como QFBs tenemos que conocer nuestras normas mexicanas y es importante saber que la norma 015 nos habla sobre la diabetes mellitus. Nos habla sobre la prevención, la detección, diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes con el fin de aumentar la esperanza de vida y cambiar la calidad de vida, así como disminuir la mortalidad en nuestro país. Ahora sí, los síntomas más comunes de la diabetes son orinar con frecuencia, que se le conoce como poliuria. Esto se debe a los daños en riñones. Se da mucha sed, que se le conoce como polidipsia. Esto es por el desequilibrio de electrolitos que se da cuando se orina con mucha frecuencia. También se da que tiene mucha hambre, se conoce como polifagia. La fatiga o cansancio excesivo. Se da los daños en los ojos, con visión borrosa. Cuando se presentan cortadas o moretones, se ve que estos no sanan con facilidad. Hay pérdida de peso y hay cierto hormigueo, dolor o entumecimiento en las manos y pies en algunas personas. Esto se debe a que a veces la glucosa, bueno, los altos niveles de glucosa dañan los nervios. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Para el diagnóstico de diabetes se hace la determinación de glucosa en plasma. Los niveles que se obtienen al hacer las mediciones son los niveles de glucosa en sangre en ayunas. Si es mayor a 126 miligramos por decilitro, se dice que es diabético. Si la prueba de tolerancia oral a la glucosa en sangre de 2 horas es mayor a 200 miligramos por decilitro, se dice que tiene diabetes. En esta prueba se dan 75 gramos de glucosa diluidos en 300 mililitros de agua y se toman muestras cada media hora hasta completar las 2 horas. Y es muy importante recalcar que si la prueba de glucosa en ayunas nos indican valores mayores a 126, ya no se tiene que realizar esta prueba, ya que se puede elevar demasiado los niveles de glucosa y nos pueden ocasionar un problema irreversible, como un coma diabético o algo así. Y si la prueba casual da una concentración mayor a 200 miligramos por decilitro. Hay algo que se conoce como prediabetes y la prediabetes es una condición que se da porque los valores de glucosa se elevan, pero no son tan elevados como para considerarla una diabetes. Sin embargo, sí hay un ligero aumento en la glucosa en sangre. Es una preenfermedad que no tiene síntomas claros y es por ello que se tiene que tener un control de glucosa si se tiene un historial familiar de familiares con diabetes. Eh, un problema de tener prediabetes es que es un factor de riesgo para desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. Se considera prediabetes si la prueba de glucosa en ayunas es de 100 a 125 miligramos por decilitro, o bien si la prueba de glucosa en sangre de 2 horas es de 140 a 199 miligramos por decilitro. Hay recomendaciones para prevenir o bien retrasar la diabetes, perdón, que es la actividad física, disminuir el peso para alcanzar el peso ideal, y puede que el médico lo recete. Se pueden consumir medicamentos para disminuir la concentración de glucosa en sangre, así como también llevar una alimentación adecuada. La clasificación de la diabetes. La diabetes se clasifica en dos tipos, que es la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 es la mejor conocida como insulinodependiente y es conocida por ser una enfermedad autoinmune, ya que el sistema inmune equivocadamente destruye las células betas en el páncreas y dichas células son las productoras de insulina. Al ocurrir esto, se detiene la producción de insulina en el páncreas
y obviamente, o bien los valores son muy pequeños. Esta es una enfermedad que se da en niños y jóvenes. Y bueno, como podemos ver aquí, como lo dijo mi compañero Edgar, todo comienza desde la comida, se va al estómago y del estómago pues comienza todo ese proceso de absorción. Como el páncreas está dañado, pues no hay una producción de insulina y entonces se tiene que hacer una administración de glucosa exógena mediante las jeringuitas que venden y es por eso que se le conoce como insulino dependiente. Los síntomas de la diabetes mellitus tipo 1 son seis, que son muy reconocidos, que es la polifagia, la polidipsia, la poliuria, la visión borrosa, la astenia y la pérdida de peso. Por otro lado, tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que es la no insulino dependiente, que se caracteriza por la resistencia a la insulina y la secreción inadecuada de esta. Esto se debe a que no es reconocida por las células para permitir que la glucosa entre adecuadamente para producir energía. Esto ocasiona una hiperglucemia en la sangre. Lo que ocasiona la resistencia es que el páncreas comienza a producir más insulina para que se utilice de manera adecuada, pero las células sienten el exceso de insulina y se tornan resistentes. Esto ocasiona un círculo sin fin de niveles altos de glucosa y de valores altos de insulina. Es importante decir que con el paso de los años, las altas concentraciones de glucosa en sangre dañan nervios y vasos sanguíneos, y es así como se desarrollan enfermedades de corazón, ceguera, enfermedades renales y problemas en los nervios. Las principales causas de la diabetes mellitus tipo 2 están relacionadas con el tipo de vida, como la mala alimentación, que lleva a la obesidad o la falta de ejercicio, así como la vida sedentaria. El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 es a través de medicamentos que vamos a ver más adelante. Y hay factores de riesgos para tener diabetes mellitus tipo 2. Se dividen en dos tipos. Uno de ellos son los modificables y los no modificables. Los modificables son aquellos que podemos modificar con nuestra actividad física, porque podemos evitar el sobrepeso o la obesidad, podemos evitar sedentarismo, podemos evitar la hipertensión arterial, podemos hacer que haya una elevación de HDL y tenemos los no modificables, que pues en este caso, pues sí, no se pueden modificar por nada porque es dependiente de la raza, del historial familiar, de tu edad y de tu sexo. Los síntomas de la diabetes mellitus tipo 2 son menos que la de la tipo 1. En este caso tenemos la polidipsia, la polifagia, la astenia y la pérdida de peso, nada más. Es importante mencionar los síndromes metabólicos, ya que la diabetes es parte de ello. Un síndrome metabólico es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y estos aumentan el riesgo de presentar enfermedades cardíacas, así como accidentes cerebrovasculares y diabetes. El síndrome metabólico se vincula con el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. Estos trastornos incluyen aumento en la presión arterial, niveles altos de azúcar, exceso de grasa corporal y niveles anormales de colesterol. Como podemos observar en la imagen, el síndrome metabólico siempre viene en conjunto con otro tipo de enfermedades, ya que en este caso al sujeto se le observa una obesidad, así como los niveles altos de colesterol, que en este caso niveles de LDL altos y HDL bajos, así como la presión arterial elevada y un aumento de glucosa en sangre. Hay criterios para diagnosticar un síndrome metabólico según la OMS. Se hacen medidas clínicas, que en este caso, cuando se hace la medida clínica de resistencia a insulina, la OMS nos dice que puede tener diabetes mellitus tipo 2 o puede tener la glucosa alterada en ayunas, que es esta abreviación, o en la prueba de intolerancia a glucosa. Se les dice que tiene diabetes. Se les dice que tiene obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor a 30, cuando la medición de cintura entre la medición de tu cadera te da un valor de 0.9 si eres hombre, o una medición de 0.85 mayor a 0.85 si eres mujer. Hay una elevación de lípidos en los triglicéridos mayores a 150 miligramos por decilitros
y es malo si el colesterol HDL es menor a 35 en hombres y menor a 39 en mujeres. Y en este caso, la presión arterial, si es mayor a 140/90, se dice que tiene hipertensión. Para el tratamiento del control de glucosa podemos tener fármacos cuya principal acción sea estimular la secreción de insulina, como son las sulfonilureas y las metiltinidas. Fármacos sensibilizadores de insulina, que son las biguanidas y las tiazolidendionas. O fármacos que intervienen en la absorción intestinal de carbohidratos, como son los inhibidores de alfa-glucosidasa. La siguiente, por favor. Bueno, hablando de las sulfonilureas, estas normalizan la glucosa al estimular la liberación de insulina por la célula beta del isloterel Langerhans. Las sulfonilureas, al igual que las metiltinidas, se fijan a la subunidad SUR1 del canal de potasio dependiente de ATP en las células beta, provocan su cierre y hay una despolarización en la célula, favorecen la entrada de calcio y promueven la liberación de insulina. La única diferencia entre estas dos familias de fármacos es que las metiltinidas estimulan la secreción de insulina solo en presencia de glucosa, ya que en su ausencia no son capaces de llevar a cabo su acción, y es por eso que se consideran ideales para satisfacer los requerimientos fisiológicos de insulina en el momento de la comida. La siguiente, por favor. Las biguanidas son fármacos que no causan liberación de insulina, no producen hipoglucemia. Lo que hacen es aumentar la acción de la insulina en los tejidos periféricos. Estos fármacos constituyen la alternativa terapéutica más adecuada en los individuos obesos con diabetes. En este grupo se conocen tres medicamentos: la metformina, la fenformina y la buformina, siendo la más usada actualmente la metformina. Entre las acciones que tiene es que aumenta la penetración de glucosa en los tejidos con aumento de su metabolismo, y hay una reducción en la gluconeogénesis hepática y de la síntesis de glucosa. La siguiente, por favor. Las tiazolidendionas o glitazonas son una nueva familia de fármacos insulina sensibilizadores utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Se caracteriza por sensibilizar o incrementar la acción de la insulina sin que aumente su secreción, por lo que son útiles en situaciones en las que se desarrolla la resistencia a la insulina. Y sus acciones es que disminuyen la resistencia periférica a la insulina, disminuyen la producción hepática de glucosa y ocasionan mayor expresión de transportadores de glucosa GLUT1 y GLUT2 y aumentan la captación de la misma. Principalmente las glitazonas estimulan a los receptores llamados PPAR, que son los receptores activadores de la proliferación de peroxisomas de la superficie nuclear. Estos receptores tienen efecto en el control de la utilización metabólica de la glucosa. Su activación potencia los efectos de la insulina, disminuyendo la resistencia hística a la acción de esta misma. La siguiente, por favor. En cuestión de los fármacos inhibidores de la alfa-glucosidasa, como bien lo mencionó mi compañero Edgar al inicio, la mayor parte de los carbohidratos que se ingieren están en la forma de almidón y mediante enzimas digestivas se convierten en disacáridos, y estos por la acción de las beta-galactosinasas y alfa-glucosidasas que se encuentran en el borde del cepillo de los enterocitos del yeyuno se convierten en monosacáridos. Lo que hace este grupo de fármacos es inhibir estas enzimas intestinales que intervienen en la formación de monosacáridos, y lo que se consigue es que hay una disminución de la disponibilidad de glucosa. Los medicamentos más conocidos y que se usan actualmente son la acarbosa y el miglitol. La siguiente, por favor.
¿Sí me escuchan? Disculpen. Ya. Bueno, Sí. durante la práctica, nosotros ocupamos dos medicamentos. En el primer caso tenemos la glibenclamida, que pertenece al grupo de las sulfonilureas. Este grupo se define por su estructura que tiene un grupo, una urea unida a a un grupo azufre, que pueden ver en la imagen que puse, y se usa como tratamiento para pacientes con diabetes tipo 2, diabetes tipo 2, y se trata generalmente a pacientes que no responden al tratamiento de primera línea, que es la metformina, que es un medicamento que veremos más adelante. La que sigue, por favor. El mecanismo de acción es muy sencillo. Recordando un poco lo que dijo mi compañero César en un principio, el blanco terapéutico son las células beta del páncreas. En un organismo normal, cuando hay un exceso de glucosa, generalmente las células transportan, de las beta 2, de las beta, transportan la glucosa por el mecanismo de GLUT2. Entra a la célula y se genera la glucólisis. Pero en cantidades elevadas de glucosa se genera más ATP. Y justamente hay una bomba que es sensible a ATP que permite la liberación de potasio. Al momento del cierre de esta bomba, se produce una despolarización de la membrana, lo que va a provocar la apertura de canales de calcio, lo que a su vez la entrada de calcio va a provocar la translocación de gránulos que contienen insulina. Estos van a ir a la membrana por exocitosis y se va a liberar la insulina. Esto hablando del mecanismo de forma normal, el mecanismo endógeno. ¿Qué es lo que hace una sulfonilurea? Los canales cibles de ATP tienen al lado algo que se llama receptor SUR1, receptor de sulfonilurea 1. La sulfonilurea se va a unir a este receptor y va a provocar el mismo cierre como si fuera con un exceso de glucosa, lo que va a provocar la misma despolarización y el mismo mecanismo que les presenté hace poco para un mecanismo normal. La única diferencia es que aquí no tiene nada que no va a interferir el mecanismo de GLUT2, sino que va a ser el fármaco como tal que se va a unir a este receptor SUR1 y va a provocar que la insulina se libere como se debería hacer de manera endógena. La que sigue, por favor. Ahora tenemos a las biguanidas. En este caso utilizamos a la metformina. Biguanidas porque tienen dos grupos guanidina unidos, que son los que están en medio, con el doble enlace con la amina. Y es el fármaco de primera línea para tratar diabetes mellitus tipo 2. La que sigue, por favor. En general, yo les voy a describir mecanismos de acción en dos órganos principalmente, en intestino e hígado. A pesar de que en la imagen aparece que también llega a circulación, solamente me voy a enfocar en estos dos. A resumidas cuentas, en hígado va a provocar una disminución de la gluconeogénesis y la lipogénesis, y en el intestino va a provocar un aumento en la utilización de la glucosa y la secreción de GLP-1, lo que va a provocar a su vez una disminución en la cantidad de lípidos que existen en este tejido, lo que va a mejorar aún más la utilización de la glucosa. La que sigue, por favor. Les voy a describir los dos mecanismos que tiene el intestino, uno para inhibir la gluconeogénesis y la utilización de la glucosa, y por el otro lado la parte de los lípidos. En primera instancia, en la parte izquierda, la metformina va a alterar la composición y función de la microbiota. Generalmente nuestra microbiota van a ser microorganismos anaerobios y que todos los organismos tenemos endógenamente, y esto va a provocar un aumento en la producción de lactato, esto por medio de la glucólisis.
A mayor concentración de metformina, también se puede inhibir la fosforilación oxidativa de mitocondrias de células epiteliales del intestino, lo que va a provocar un aumento en la utilización de la glucosa a través del mismo mecanismo de la glucólisis y una sobreproducción de lactato. Ahora, cuando digo que puede inhibir la gluconogénesis, esto se hace porque inactiva la AMP desaminasa en células epiteliales intestinales. Y en el intestino, por segunda instancia, en la imagen de la derecha, que es la parte de los lípidos, en el intestino la metformina estimula la expresión y secreción de GLP-1 a través de una vía que puede ser dependiente o independiente de una sinasa activada por AMP cíclico en las células. Esto va a provocar una inhibición y el ensamblaje y secreción de kilomicrones de los enterocitos y va a reducir los niveles de lípidos y la síntesis de triglicéridos. Esto por este lado. La que sigue, por favor. En el caso del hígado, como dijo mi compañero Edgar hace un momento, el transporte de glucosa por el intestino pasa por el intestino y después se lleva por la vena porta. Si puede referente, por favor, Álvaro. No, regresar a la diapositiva anterior, por favor. Por la vena porta. Ello se puede ver en el mecanismo y va a ser a través del transportador de cationes, y va a entrar al hígado, después de llegar por la vena porta a ese tejido, por un transportador de cationes orgánicos 1, que lo conocemos como OCT1, que está del lado de la izquierda. Ahora sí, la que sigue, por favor, Álvaro. Ese transportador es el responsable de la captación de metformina en los hepatocitos, que son las células especializadas del hígado. Al tener este fármaco una carga positiva, se va a acumular en las células y en las mitocondrias debido a los potenciales de membrana que tiene tanto la membrana plasmática como la membrana interna mitocondrial. En la parte mitocondrial eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la metformina inhibe el complejo mitocondrial 1, evitando así la producción de ATP mitocondrial. Esto a su vez va a conducir a un aumento de las proporciones citoplasmáticas de ADP-ATP y AMP-ATP. Estos cambios van a activar una sinasa activada por AMP cíclico y que esta enzima va a ser importante en la regulación del metabolismo de glucosa. Siguiendo este mecanismo, el aumento del AMP cíclico va también a inhibir algo muy importante para la gluconeogénesis, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa. Al inhibir esta parte, se va a inhibir la gluconeogénesis. Asimismo, también, el AMP cíclico activado también va a fosforilar dos isoformas de la enzima acetilcoenzima carboxilasa, inhibiendo así la síntesis de grasas o lipogénesis y conduciendo a la oxidación de las mismas, reduciendo las reservas de lípidos en el hígado y aumentando la sensibilidad del hígado a la insulina. Ahora sí la que sigue, por favor, Álvaro. Y esto. Bueno, como la semana pasada mi compañero Edgar les explicó lo que teníamos que hacer en el simulador y aquí les colocamos todas las combinaciones que teníamos que hacer. Aquí teníamos los dos modelos biológicos y teníamos que ir cambiando algunos aspectos, si el modelo tenía diabetes o si estaba normal, y utilizábamos los dos fármacos, que era la glibenclamida y la metformina, y si se hacía una carga de glucosa o no. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en estas tablas colocamos el número de las repeticiones que se hizo del experimento y colocamos también los tiempos. Aquí solamente colocamos estas dos tablas con estas dos dosis y les explico que teníamos, bueno, nosotros obtuvimos las ABC de cada réplica y después hicimos un promedio de las ABC con las 6 réplicas. Y la siguiente, por favor.
Bueno, ahora con las áreas bajo la curva o ABC que obtuvimos en las tablas anteriores, en particular la ABC nos va a hablar de la concentración de glucosa en plasma, bueno, en sangre. Aquí podemos ver todos las ABCs de las repeticiones obtenidas. En la al lado tenemos una columna que nos habla del porcentaje de no efecto. Esta se refiere a que la glucosa, bueno, la regulación de la glucosa se está llevando a cabo sin administración de medicamento. En la columna de al lado tenemos el porcentaje de efecto, el cual ya nos habla del efecto que ejerce el fármaco ante el aumento de glucosa. Como podemos ver, el porcentaje de no efecto lo obtenemos con una regla de 3, donde el primer área bajo la curva corresponde al 100%, y obtenemos así el porcentaje de no efecto de las siguientes áreas bajo la curva. El porcentaje de efecto lo obtenemos al restar el 100% menos el porcentaje de no efecto. Posteriormente, en la columna de al lado tenemos los logaritmos que prácticamente nos ayudan a realizar el modelo de Hill. Siguiente, por favor. Bueno, también como tratamiento de datos, nosotros lo evaluamos por medio de 3 modelos, que es el modelo lineal, el modelo semilogarítmico y el modelo de Hill. Como podemos observar, en la CR cuadrada tenemos una mejor correlación en el modelo semilogarítmico, y de este se obtuvieron las dosis efectivas 50. Como nota, abajo pueden leer que solo se obtuvieron las dosis efectivas 50 tanto de glibenclamida como de metformina en condiciones diabéticas de pez y del pez cebra y de la rata. Esto debido a que las curvas obtenidas en condiciones normales mostraron una pequeña normalidad que ahorita más adelante van a ver. Siguiente, por favor. En primera instancia, tenemos resultados de glibenclamida en una rata normal con carga de glucosa. Primero quisiéramos mencionar la parte del control. Como pueden ver, en un principio, como explicó mi compañero Edgar, en un organismo normal, en una cantidad elevada de glucosa, se va a activar el mecanismo de GLUT2, el transporte de GLUT2, y se va a llevar a cabo el mecanismo endógeno del cierre de los canales de sensibles a ATP, lo que va a provocar una liberación de insulina. Cosa que podemos ver en esta curva temporal, debido a que durante un tiempo aumenta la cantidad de glucosa por la carga que se tiene, llega a un máximo, y posteriormente la glucosa comienza a empieza a disminuir la concentración de glucosa poco a poco. Esto lo podemos explicar fácilmente por el propio mecanismo endógeno del organismo, que en este caso es la rata. Posteriormente observamos un efecto un tanto extraño en cuanto al mecanismo de la glibenclamida. A una dosis de 20 miligramos por kilogramo, observamos que hay una disminución muy considerable en la cantidad de glucosa, en la concentración de glucosa, y en cuanto a tiempo es un poco más rápido que el propio mecanismo endógeno. Asimismo, podemos ver en todas las gráficas que se disminuye la cantidad de glucosa de manera mayor a comparación de la curva control y del propio mecanismo endógeno. Algo que podemos mencionar y que puede ser, y que en el caso de que me equivoque, espero que ustedes me corrijan, es que a mayor dosis de glibenclamida, es más lento, es más lenta la eliminación de la glucosa, la disminución de la concentración de glucosa. En este caso, podemos ver que a concentración de 20 miligramos por kilogramo es la dosis óptima, porque disminuye de manera rápida las concentraciones de glucosa. Y a una dosis mayor, que en este caso es la de 120 miligramos por kilogramo, tarda más en hacer ese efecto. En la literatura se reporta que la glibenclamida
es útil a dosis terapéuticas. Sin embargo, en dosis más altas lo único que va a provocar es un bloqueo, una inhibición del receptor SUR1. Al inhibir este receptor SUR1, no se va a llevar a cabo el cierre del canal sensible de ATP, y por lo que podemos observar, es muy parecido al propio mecanismo endógeno, pudiéndole dar esa explicación de por qué vemos este comportamiento inusual en la gráfica de la glibenclamida de una rata normal con una carga de glucosa. La que sigue, por favor. Ahora tenemos la curva temporal de una rata normal que le administró glibenclamina sin carga de glucosa. Sin carga de glucosa, los niveles de glucosa van a quedar en normoglicemia y por lo tanto el mecanismo endógeno no se va a activar. Esto lo podemos evidenciar porque prácticamente la concentración de glucosa no se altera significativamente, no disminuye significativamente en la curva temporal. Sin embargo, a la administración de glibenclamida sí se muestra una disminución de la concentración de glucosa en sangre, y siendo la más alta con una dosis de 120 miligramos por kilogramo y la más baja con una dosis de 20 miligramos por kilogramo, evidenciando así que al no activarse el mecanismo endógeno, la glibenclamida sí activa el mecanismo por el cual se produce el cierre de los canales sensibles de ATP y se provoca la liberación de glucosa subsecuente. La que sigue, por favor. Ahora tenemos el resultado de una rata diabética con glibenclamida con carga de glucosa. En primera instancia, podemos ver que la concentración de glucosa en sangre es mucho mayor a comparación de las ratas normales. Eso en una primera instancia. En segunda instancia, podemos ver cómo el mecanismo endógeno no es suficiente para poder disminuir la cantidad de glucosa en sangre. Esto lo evidenciamos porque la concentración de glucosa no disminuye de manera considerable o de manera significativa sin la administración de glibenclamida, en este caso para el control. Sin embargo, cuando se administra la glibenclamida, podemos observar que se da una disminución considerable de la concentración de glucosa, llegando, pudiéramos decir, a parámetros normales cuando hay una dosis de 120 miligramos por kilogramo. La que sigue, por favor. Y proseguimos con la hora sin carga de glucosa. Evidenciamos el mismo efecto para la rata diabética, que en su curva control muestra una excesiva cantidad de concentración de glucosa a comparación de la rata normal. Aquí no se activan igual. A pesar de ser una concentración alta, no se activa el mecanismo endógeno o no es suficiente para poder disminuir la cantidad de glucosa. Y volvemos a evidenciar que con la glibenclamida volvemos a tener una disminución significativa de la cantidad de glucosa a sus diferentes dosis, siendo la mejor una dosis de 120 miligramos por kilogramo. La que sigue, por favor. Ahora tenemos los estados con metformina. Tenemos una rata normal con su metformina con carga de glucosa. En este caso, podemos observar en la curva control cómo los mecanismos endógenos van a hacer que la concentración de glucosa disminuya paulativamente. Y observamos un comportamiento similar a la glibenclamida en una situación similar, que es una rata normal con carga de glucosa, donde una dosis menor que es de 40 miligramos con kilogramos tiene un mayor efecto al disminuir la cantidad de glucosa mucho más rápido, o tan siquiera evitar que la carga de glucosa haga que la concentración de la glucosa en sangre aumente, cosa que en las demás dosis sí podemos ver. Y incluso con una dosis alta, que es de 640 miligramos por kilogramo, tiene prácticamente el mismo comportamiento que la curva control, es lo que podemos observar. La que sigue, por favor. Ahora tenemos
los cursos temporales de una rata normal con metformina sin carga de glucosa. Aquí podemos ver que no hay, en una rata, la rata control, al estar en una situación normal, pues los valores de glucosa se van a mantener y no va a haber ninguna diferencia significativa. En los demás tratamientos, solamente un poco más significativa con una dosis de 280 miligramos por kilogramo, pero como pueden observar y evidencian que es prácticamente el mismo comportamiento que con la curva control. La que sigue, por favor. Proseguimos. Ahora tenemos una rata diabética con carga de glucosa. En este caso volvemos a evidenciar el mismo caso que la glibenclamida, donde la rata control tiene una mayor cantidad de glucosa en sangre desde un principio y con la carga de glucosa aumenta un poco. Podemos observar asimismo que la metformina cumple su comportamiento hipoglucemiante y en la concentración más alta, que es de 640 miligramos por kilogramo, llega a bajar la concentración de glucosa casi hasta 100 miligramos por decilitro. Vuelvo a repetir, evidenciando sus mecanismos hipoglucemiantes que tiene. La que sigue, por favor. Ahora tenemos en el caso de una rata diabética que no tiene carga de glucosa. Evidenciamos el mismo efecto en la rata control, donde per se tiene una concentración alta de glucosa y volvemos a observar cómo la metformina, con sus mecanismos hipoglucemiantes, disminuye significativamente la cantidad de glucosa en sangre para esta rata, que con la diabetes, per se tiene una cantidad alta de glucosa en sangre. La que sigue, por favor. Bueno, en esta gráfica y en las siguientes se muestran los cursos temporales en el pesebre. En esta gráfica mostramos los cursos en condiciones normal utilizando glibenclamida. En estas gráficas, en estos cursos se muestra un efecto hipoglucemiante de este fármaco con respecto al control, porque a dosis crecientes hay un mayor efecto hipoglucemiante. Siguiente, por favor. En estos cursos mostramos las condiciones diabéticas, igual empleando el fármaco glibenclamida, y de la misma forma se muestra un efecto hipoglucemiante de este fármaco con respecto al control, utilizando dosis crecientes de este fármaco. Notamos que en condiciones diabéticas la concentración de glucosa es mucho mayor en el control que en el pesebre normal. Siguiente, por favor. En esta gráfica mostramos las condiciones normal empleando la metformina. Aquí observamos un efecto hipoglucemiante y notamos que las curvas empleando diferentes dosis de fármaco se encuentran en niveles de normoglicemia, manteniéndose constante la concentración de glucosa. Siguiente, por favor. Por último, en esta gráfica mostramos las condiciones diabéticas, igual empleando el fármaco metformina. En este caso observamos un efecto hipoglucemiante a dosis crecientes de este fármaco con respecto al control. Y siguiente, por favor. Bueno, por último, se hizo un análisis estadístico empleando la ANOVA de una vía y la prueba post-hoc-Tukey. En el caso del experimento con rata diabética con carga de glucosa, obtuvimos una diferencia estadística entre ambos fármacos con el control, notando el efecto hipoglucemiante de estos fármacos con respecto al control. Y también hubo diferencia estadística entre los dos tratamientos, donde la metformina tiene ligeramente un mayor efecto hipoglucemiante. Estos mismos resultados
son similares al experimento con la rata diabética sin carga de glucosa. Siguiente, por favor. Y por último, se hizo el mismo análisis estadístico para el pez cebra, mostrando diferencia estadística entre ambos fármacos con el control, observando un efecto hipoglucemiante de estos fármacos. Y también hubo diferencia estadística entre los dos tratamientos, en este caso, glibenclamida y metformina, notando un mayor efecto hipoglucemiante ligero de la metformina con respecto a la glibenclamida. Siguiente, por favor. A continuación mostramos la bibliografía consultada y esto sería todo por nuestra parte. Estamos atentos a sus preguntas y a sus dudas que hayan tenido en esta exposición. Gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? Muy buena su explicación por parte del equipo. Bueno, bastante completa, un poquito extensa, pero digamos que abarcaron todos los aspectos necesarios para poder entender bien esta práctica. Los demás, chicos, ¿tienen preguntas, dudas sobre los conceptos, sobre los tratamientos, el manejo de datos? ¿Se pueden volver a poner la parte de área bajo la curva, por favor? Y ¿A esa parte o...? sí, parece ser que sí. Bueno, pues para esta parte, como recordarán, en en la plataforma que utilizamos para el experimento, nos decía que escogiéramos las repeticiones que queríamos. Entonces teníamos 6 repeticiones, tanto para el control como para cada dosis del fármaco administrado. Nosotros ocupamos, nosotros ocupamos tanto dosis de cada 20 miligramos sobre kilogramos, es decir, 20, 40, 70. Entonces, aquí tenemos las repeticiones. Tenemos la concentración de glucosa y el número de repetición. Lo que nosotros hicimos fue obtener el área bajo la curva de cada repetición, de cada número de repetición. Si aquí pueden observar, en el renglón tenemos la primera repetición. Este es el área bajo la curva obtenida de toda la primera repetición y así posteriormente. Y ya promediamos el área bajo la curva hasta de todo el número de repeticiones. Siguiente. Así fue para cada dosis y para los dos fármacos. Siguiente. Entonces, aquí ya al obtener el área bajo la curva de todos el tratamiento, nosotros el área bajo la curva se toma como la concentración de glucosa en sangre. Entonces nosotros tenemos el porcentaje de no efecto, el cual es cómo va a ir disminuyendo la concentración de glucosa, pero sin administración de fármaco. Esta se obtiene, aquí viene la fórmula en la parte de abajo, porcentaje de no efecto. La primera área bajo la curva corresponde a 30.412, perdón, la cual corresponde al 100% de no efecto. Posteriormente, para sacar los demás porcentajes de no efecto, nosotros vamos a hacer la regla de 3 con cada área bajo la curva. Después el porcentaje de no efecto se obtiene restando el 100% menos el porcentaje de no efecto. Bueno, aquí quiero comentar que
las dosis efectivas 50 no se obtuvieron congruentemente con algunos tratamientos, con algunos casos, y por eso, a ver, pueden avanzar en unas 2 diapositivas, por favor. Aquí pusimos solamente la nota de que las D50 congruentes que obtuvimos fueron con la glibenclamida y metformina en condiciones diabéticas tanto para el pez cebra y con la rata, ya sea con carga o sin carga de glucosa. Para estos casos solamente obtuvimos una D50 congruente, porque como vieron en las gráficas hay variaciones en los cursos temporales, hay variaciones con respecto a las distintas condiciones que empleamos. Aquí pregunta Uriel que si promediamos todos los datos. Nosotros primero calculamos, ¿pueden regresarle al área bajo la curva, por favor? Nosotros, para cada número de repetición, por ejemplo, aquí en la repetición 1 para el control, todo ese renglón que dice repetición 1, obtuvimos el ABC el área bajo la curva para esa repetición. Para la segunda repetición, todo ese renglón obtuvimos otra área bajo la curva, y así para las 6 repeticiones. Una vez teniendo el área bajo la curva de las 6 repeticiones, se promedió y con esa se construyó la curva del curso temporal. No sé si me di a entender. Y esto solamente es hablando para el control. Aquí en la parte de abajo usamos la dosis de 20 y se hace lo mismo. Se saca el área bajo la curva para cada número de repetición y al final se promedia las 6 repeticiones para sacar un promedio o una curva estandarizada dentro de las 6 repeticiones. Y bueno, aquí nada más mostramos que este ejemplo solamente se hizo empleando la rata en condición normal, con glibenclamida, con carga de glucosa. Solamente mostramos un cachito de todas las múltiples combinaciones que se hicieron en esta práctica. Sí, esta parte es, bueno, lo explicaron bastante bien, pero recuerden, chicos, que esta es la parte más importante de la práctica. Sí, bien, recordaban el profesor la clase pasada les dijo que tenían que hacer aproximadamente 100 gráficas. A esto es a lo que nos referíamos. Se tenía que construir los cursos temporales para cada tratamiento y para cada dosis. Entonces, el punto es calcular el área bajo la curva de manera individual para cada animal. En este caso, lo que, como bien lo explicaron sus compañeros, tienen que tener 6 áreas bajo la curva para cada tratamiento. Y una vez que ya tienen las 6 áreas bajo la curva, esto les va a permitir hacer su gráfico de barras, que va a ser el promedio, y le van a sumar y restar la desviación estándar. Entonces, si ustedes hicieran el promedio de los datos, por ejemplo, promediaran las repeticiones de la concentración de glucosa para todos los animales, por ejemplo, en el tiempo 0, y así para todos los demás tiempos, ustedes a la hora de hacer el área bajo la curva solamente van a obtener un valor de área bajo la curva. Y no van a poder, cuando intenten hacer su gráfico de barras, no van a poder discernir el error estándar de la media o la desviación estándar. Entonces, por eso es importante hacer el cálculo de área bajo la curva de manera individual. Nada más una pregunta, equipo. Las gráficas al final que hicieron de glibenclamida, control y metformina, ¿con qué dosis lo hicieron la comparación? Empleamos el área bajo la curva del efecto máximo, con la dosis máxima en la que se vio el efecto, se vio una mayor disminución de la glucosa, de la concentración de glucosa. O sea, ¿solo es un punto o cómo lo hicieron? Bueno, yo empleé toda esa curva, no sé si sea correcto emplear. El área bajo la curva, por ejemplo, para el caso de la glibenclamida utilicé como dosis máxima 120 miligramos por kilogramo. Ajá. Y toda esa curva la empleé, bueno, yo la ocupé para calcular la diferencia. No sé si esté bien.
O sea, técnicamente ahí glibenclamida sería 120 miligramos por kilogramo. Ajá, y para la metformina empleamos como dosis máxima 640 miligramos por kilogramo y ocupamos esa área bajo la curva. Ok, sí, está bien. Ahí lo importante es que pongan las unidades nuevamente para saber qué se está graficando. Se Ok. puede hacer, por ejemplo, un cálculo, bueno, una gráfica de barras donde pudieran poner todos los puntos para ver cómo va disminuyendo o va aumentando el área bajo la curva de cada una de las dosis. Por ejemplo, pueden poner una gráfica donde diga rata diabética con carga de glucosa y ver cómo se comporta la glibenclamida, que realmente eso se ve también bien en el curso temporal, pero también ayuda para saber desde qué dosis ya se puede observar el efecto hipoglucemiante. Ah, ok, pero ya sería con cada fármaco individual con respecto a su control, ¿no? Ajá, digo, está bien así porque simplifica mucho y se puede ver como los efectos máximos de cada tratamiento, pero también podrías hacerlo con todos los datos, las dosis de manera individual. Ok, sí, está bien, gracias. Sí, ¿no? Los demás chicos, ¿sí les quedó claro cómo hacer el cálculo de área bajo la curva, qué método se está utilizando y cómo hacer el cálculo de la dosis efectiva 50? Sí, a mí me quedó más claro. Ok. ¿Los demás? Sí, creo que sí, profe. Ok. De la parte teórica, de la parte de conocimientos básicos. Sí, creo que de la parte teórica está más sencillo que lo de la parte, bueno, sí, de cálculo. Ok. Sí, realmente, o sea, lo más difícil es, como les decíamos, hacer el primero. O sea, una vez que ya tienen el primer cálculo de área bajo la curva, que recuerden que es por el método de los trapecios, ya nada más es arrastrar todos los demás datos y ya se obtienen el área bajo la curva de cada uno de los tratamientos. Entonces, mientras les quede el primero, ya es lo más complicado de la parte del tratamiento. ¿Algo más que quieras complementar, profe? Pues como bien mencionas, Josué, me parece que la exposición estuvo muy bien, incluyó todo, desde cómo es la absorción de la glucosa hasta pues, cómo se absorbe, mecanismos de acción. Lo único que también, como mencionabas, les iba a decir lo de la parte de la curva. Bueno, de esta de área bajo la curva, cómo se ve, nada más que estaba viendo una imagen. Y la otra cosa, bueno, hay otra manera en la que podrían presentar los datos de la curva mm, de curva cuando les administran la carga de glucosa, que es calculando los deltas en comparación con la basal. Ahorita les muestro cómo sería. De hecho, tú mencionaste, nada más de un momento, para que observen de mejor manera, pues lo que tú les mencionabas. Entonces, permítanme. Se movió todo. Aquí está. Entonces, bueno, de esta manera, como les mencionaba Josué, si en lugar de poner solo control glibenclamida y metformina, pues que viéramos ya que hicieron todo el trabajo con las dosis, pues ver cómo la administración del fármaco va disminuyendo en la cantidad de glucosa en sangre. La otra cosa, la mejor en la parte teórica, que por ahí me llamó la atención, que dijo su compañero que, bueno, una vez que ustedes se alimentaban, pues ya podíamos ver como la acción de las incretinas, pues bueno, no es tan rápida, o sea, no sucede nada más así. Sí es relativamente rápido en comparación a otros efectos, pero necesitamos unos minutos, ya que normalmente la secreción de las incretinas está relacionada con la concentración de glucosa en el lumen intestinal y este sí es monitoreado normalmente por
diferentes receptores acoplados a proteína G que no únicamente sensan niveles de glucosa, también niveles de lípidos y de algunos otros aminoácidos que al activarse pues ya les llevan a esta liberación de incretina, la cual su vida media normalmente va de los 2 a los 7 minutos. Y bueno, como bien decía su compañero, este nos va a poder llevar a la secreción de insulina, pero solo de toda esa incretina que se libera, solo alrededor de un 10% llega a la circulación sanguínea, donde su efecto es mucho mayor que donde la tenemos en el lumen intestinal. Entonces, pues sí, las incretinas son bastante activas, pero su duración es muy corta. Aquí, bueno, una pregunta que a mí me surgiría de todo lo que dijeron sus compañeros, que creo que era lo único que yo les podría decir que si nos podrían apoyar, es si las incretinas tienen, como ellos mencionaron, efectos tanto por ahí, bueno, dependiendo de cuál de las dos más importantes hablaran, de la GLP-1 o de la GIP, muchas de ellas también tienen control sobre todo sobre la disminución de peso y también controlan la ingesta de alimentos y también pueden tener algunos efectos sobre la disminución de niveles de lípidos en sangre. Entonces, ¿por qué no se da como primer tratamiento, como tratamiento de línea, estos fármacos miméticos a las incretinas o estos fármacos inhibidores de la DPP4, que es la enzima que degrada a las incretinas? ¿Qué me dirían? Mm, ¿Podría repetirlas que no lo entendí muy bien, por favor? Ok. Ustedes nos hablaron maravillas de muchos tratamientos. Tu compañero por ahí mencionó las incretinas y hay fármacos relacionados a ellas. Y si yo lo veo de primera mano, pues entiendo que tienen muchas ventajas sobre la metformina y la glibenclamida. Entonces, ¿por qué no es tratamiento de primer línea estos agonistas del receptor a incretinas o estos inhibidores de la enzima que degrada a las incretinas? ¿A qué se debe que no sea fármacos de primera línea? Podría ser igual por lo que dijo del poco tiempo de acción que tiene. Aparte, bueno, es que al atacar directamente a las incretinas, no, bueno, por lo que yo entendí de toda la investigación, como mencioné en el mecanismo de acción de la liberación de insulina por medio de las incretinas, estaba acoplada a una proteína, la proteína GS. Pero por lo que entendí también, a cierta medida, lo que es el páncreas también tiene como otros ciertos receptores que están acoplados igual a otras proteínas G que están afectando igual, ¿no? En la regulación de insulina secretada. Ujú. O sea, aparte de lo que mencionas es cierto, pero si yo viera entre los beneficios de estos fármacos que actúan sobre las incretinas a los fármacos que se utilizan actualmente, pues yo te diría que les veo más futuro a las incretinas, bueno, estos fármacos que actúan sobre incretinas, que a la metformina y a la glibenclamida. A eso bueno, eso venía mi pregunta. Pero bueno, no los voy a complicar más, lo hicieron bastante bien, pero es por si a alguien le había surgido esa duda, se debe principalmente al costo. Ustedes han ido seguro a una farmacia o han pasado por una farmacia de similares, y cuál es el precio de la metformina y cuál es el precio de la glibenclamida.
¿Alguien de todos los que están presentes tiene idea? Pues No. según yo, la glibenclamida es más barata que la metformina. Bueno, por aquí tus compañeros mencionan que uno no, y otro dice que ella recuerda que la metformina es muy barata, otro también dice que la metformina es muy barata. Entonces, si yo, aprovechando que estoy en mi casa, pongo metformina, precio, y me sale metformina, Medimar, 850 miligramos, 30 tabletas, 50 pesos. Y seguramente todas las similares, también por aquí nos dicen que acaban de buscar 50 pesos en el Walmart, y supongo que si sigo buscando, pues por aquí me saldrán que el precio de otras, en Farmacia San Pablo, busco otra marca y me sale que el precio es de 80 pesos. Glibenclamida en la Farmacia del Ahorro es de 36 pesos. Entonces, por aquí, si su compañero les recordarán por ahí algún fármaco, bueno, el de los más populares de este tipo de fármacos que actúan similares o sobre medicamentos GLP-1, que son de las incretinas, tenemos a la exenatida. Entonces, si buscan el precio de la exenatida, pues van a encontrar por ahí que se encuentra alrededor de o más allá de los 2,000 pesos. Y hay algunas que, bueno, son más, llegan a ser un poco más económicas, pero en general, pues estas tienen un precio superior a los 1,000 pesos. De hecho, si buscan en Farmacia del Ahorro, la marca es Vidureon con Y y el labial, les dice que cuesta 3,270 pesos. Entonces, desde luego, tiene muchos mayores beneficios estos fármacos que actúan sobre estos mecanismos. También ya se han estudiado, por ahí hay estudios y han visto que esta relación de interacción de las incretinas también es otro factor que incluye, bueno, que influye en la diabetes. En la diabetes mellitus tipo 2 ven que este péptido similar al glucagón 1 está disminuido en la diabetes tipo 2 y el GIP permanece igual. Pero bueno, han visto que también el GLP también tiene cierta actividad que les ayuda también a ser antihiperglucemiante, lleva los valores a niveles normales. Entonces realmente, bueno, por ahí Josué también nos pone otro fármaco que interactúa sobre estos fármacos, bueno, sobre estos mecanismos, la loglipina, y cuesta 933 pesos. Entonces realmente por costo es la realidad, el costo es lo que evita que se den estos fármacos. Un fármaco que cuesta 50 pesos, lo combino con otro que cuesta 33, son 80 pesos, pues nada que ver con fármacos de 900 pesos, 2,000, 3,000 pesos. Entonces, esta es una pues, cuestión también un poco económica para que no se utilicen estos fármacos. Siempre han sido muy caros y a pesar de que ya tiene más de 10, 15 años que salieron, no se han podido abaratar ya que son péptidos, no son moléculas sencillas como de las que estábamos hablando. Entonces eso era parte de los que les quería mostrar y si me dejan compartir pantalla, ya nada más por último mostrarles a lo que nos referíamos Josué y yo, de otra manera en lo que podían este, eh, mostrar sus resultados. Entonces esta es mi pantalla y esta es la manera en que les mostraba Josué, en la cual podemos ver, aquí está área bajo la curva, como lo sacó tu compañero, y tengo el vehículo, aquí con la glibenclamida, y bueno, aquí es un extracto para diferentes dosis. Tú podrías poner la glibenclamida a diferentes dosis y ver de esta manera cómo se va desarrollando. Bueno, aquí para hacerlo más grande.
Ya lo hice un poco más grande. Entonces aquí ya lo ven un poco más grande. Entonces ven, aquí está el vehículo, podrían poner esto y nos van mostrando cómo va afectando progresivamente. Desde luego aquí es lo que ustedes mencionaron. Cómo se saca, obtiene con área bajo la curva, lo que mostró su compañero. Y esta es la otra opción cuando hacen una curva con carga de glucosa. Tenemos la fórmula de variación de la glucosa, en la cual tenemos GT, es la glucosa al tiempo que ustedes seleccionaron, menos la glucosa GI, es la glucosa basal, la que obtuvieron en su primer tiempo, entre la glucosa basal por 100. Entonces se dan cuenta que esta línea de cero indica cuál es la glucosa basal de su rata o de su individuo, y cómo van observando al administrar la carga de glucosa, tenemos el pico postprandial, como habían dicho, aquí elevado, y vemos cómo disminuye el fármaco. Entonces, esta era otra opción de cómo calcular el porcentaje de variación de glicemia durante toda su curva temporal. Esta es otra opción con la que ustedes nos pueden presentar sus datos. De alguna manera, esto les sirve para observar si tienen un fármaco hipoglucemiante, ya que nos va a llevar a valores menores a este cero, o un fármaco antihiperglucemiante, aquel que solo nos va a devolver a valores normales. De hecho, ustedes, me parece a mí que como lo mostraron sus compañeros, también era bastante claro qué fármaco era hipoglucemiante. Se veía como entre más aumentaban la dosis, se veía una caída mayor de los niveles de glucosa. Y con otro fármaco se veía que aunque siguieran aumentando la dosis, nunca bajaba de ciertos valores. Entonces, esto lo podrían comprobar con esta curva de variación de glucosa, con esa fórmula que les mostré ahí, para determinar si van más allá de los valores basales que tenían antes de la curva o se mantienen dentro del valor basal. Esto era lo que les quería enseñar. También decirles por qué estos fármacos no son tan populares en el mercado. También ya se toman mucho en cuenta, como les mencionaba, en la diabetes tipo 2, ya que vieron que no únicamente influye. Además, estos fármacos también se ha visto mucho que ayudan a modificar o mantener los niveles de hemoglobina glicosilada a revertirlos. Entonces también aquí se puede ver que revierten o se observa que no permiten que siga aumentando el daño en personas que tienen diabetes por años. Entonces, bueno, esto era lo que les quería mostrar y compartir. No sé si tengan alguna duda. Si no, sería todo, Josué. Muy bien. Entonces, chicos, ¿preguntas de esta práctica o de las anteriores? No, profe. ¿Todo bien? Ok. Recuerden que la siguiente semana tenemos su segundo examen. Y nada más como comentario, recordarles que si recuerdan en la parte de los criterios de evaluación, les habíamos pedido que tuvieran una calificación aprobatoria, ¿no? El promedio de las dos fueron aprobatorias. Entonces nada más para que vayan viendo cómo les fue en su primer parcial, para que no se vayan a descuidar en este y tengan derecho a calificación final. El tratamiento. Sí, mira, sobre todo, por ejemplo, en la parte de... En la parte de... No, mejor. Sobre todo en la parte, por ejemplo, de hacer los deltas nos ayudan, por ejemplo, para identificar si, como bien mencionaba el profesor, si podemos llegar a un valor que sea por debajo de las condiciones basales, y también nos ayuda, por ejemplo, a identificar si tenemos mucha variación en los datos originales. Por ejemplo, si un animal, por ejemplo, tuviera una condición de glucosa basal, supongamos de 90, y después de los 30 minutos de la carga de glucosa se incrementa hasta 120, tenemos que con el delta podemos solamente acortar ese incremento y nos permite, por ejemplo,
normalizar nuestros datos, sobre todo cuando hay mucha variación de los datos individuales. En este caso, como son datos de manera simulada, no existe tanta variación, digamos, entre un espécimen y otro. Este tipo de análisis ayuda mucho, por ejemplo, cuando tenemos animales, bueno, cuando hacemos un experimento de manera presencial, porque si, por ejemplo, alguno de los datos fuera, por ejemplo, ya sea una mala administración de la carga de glucosa, un metabolismo distinto por parte de los animales o inclusive cierta resistencia que se pudiera generar a los tratamientos, con esta técnica nos podría ayudar a corregir este tipo de datos. Entonces pueden expresarlo como deltas de la delta de glucosa, como lo mencionaba el profesor. Lo pueden utilizar con glucosa original. Y también pueden hacer el gráfico de barras de las diferentes, el gráfico de barras de las diferentes dosis de los tratamientos. Como también ahí mencionaba el profe, que ven que sí se observa a partir de qué dosis ya podemos observar ciertos efectos hipoglucemiantes. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues si no tienen más preguntas, nos vemos la siguiente semana. Vamos a iniciar sesión los primeros 10 minutos para darles instrucciones de cómo sería el examen y después ya ustedes realizarían el examen por su cuenta. Está bien. Ok, entonces si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana.